Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy comenzamos ya con nuestra última semana de clase, por lo tanto estaremos trabajando ya con los últimos temas, ¿no? Que es en relación a los derivados de hidrocarburos. Estaremos viendo nomenclatura y estructura de cada uno de ellos. Por cada clase estaremos viendo a dos derivados. En este caso, en esta clase estaremos viendo a los aldehídos y cetonas. Y bueno, con ellos estaremos empezando pues ya nuestra última semana ya para finalizar el curso. Antes de iniciar con aldehídos y cetonas vamos a retomar un poco de los alcoholes, ¿no? Que fue la clase que trabajamos el viernes, y estaremos viendo algunos ejercicios de cada uno de los grupos para poder retroalimentar si es que hubo alguna duda que surgiera al momento de realizar sus ejercicios, y si hay algo que corregir, pues que lo corrijamos, ¿no? Y que podamos tener nuestros ejercicios correctos, ¿no? Y poder estudiar de ahí para nuestro examen. Entonces vamos a iniciar con la retroalimentación. Tenemos un ejercicio de cada uno de los grupos y vamos a iniciar con el número 1, que fue del grupo A. Vamos a identificar de esas estructuras o de esa estructura de la número 1 cuáles son radicales y cuál es el grupo funcional, para poder identificar si es un alcohol o si es algún otro derivado de hidrocarburo, ¿no? Hasta ahorita nada más hemos visto los alcoholes, pero va a llegar un momento en el cual hayamos visto ya una gran cantidad de derivados de hidrocarburos y que necesitemos identificar pues al grupo funcional, ¿no? Para poder saber qué derivado es el que estoy analizando. Entonces tengo aquí la estructura y voy a identificar a los radicales. Estos son radicales, este se llama metil, este también se llama metil, y aquí tengo al grupo funcional. En este caso sería el grupo funcional de los alcoholes, ¿no? Entonces voy a empezar a enumerar a los carbonos por donde esté más próximo el grupo funcional. En este caso el grupo funcional está en un extremo, entonces ahí va a ser el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. Para darle nombre a esta estructura tengo que mencionar primero a los radicales, ¿no? ¿Qué radicales tengo? Tengo metil en el carbono 3 y tengo otro metil en el carbono 4. Entonces, ¿cómo se va a llamar? 3,4 dimetil, porque son 2. Y ahora sí el nombre de la cadena principal, si es de 5, es un pentano. Y le voy a dar la terminación ol para decir que es un pentano. Ahora, le tengo que agregar dónde está ubicado el OH. En este caso no, porque es un alcohol primario. Cuando son alcoholes primarios no tengo que decir que es 1-pentanol, porque si pongo 1 también pudiera estar del otro lado. Entonces inicia el grupo funcional en alguno de los extremos, no es necesario ponerle el 1, ¿sale? Para si algunos cometieron ahí el error de ponerle 1-pentanol, o había otros ejercicios donde también los OH estaban en los extremos, ahí no se pone dónde está el OH. Aquí sí porque lo tenemos en carbonos centrales. Este sería un alcohol secundario. ¿Por dónde estaría empezando a enumerar? Aquí tengo dos radicales que son metil y estos son grupos funcionales que es OH. Entonces, por cualquiera de los dos extremos puedo iniciar porque ambos estarían en el carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué voy a nombrar primero? ¿Los radicales o los grupos funcionales? Van primero los radicales. Entonces tendría que mencionar que en el carbono 3 y en el carbono 5 tengo 2 metil, entonces este sería dimetil, coma, y luego ahora sí el nombre de la cadena principal. En este caso tengo que mencionar dónde están los OHs, en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6. Tendría a esos grupos funcionales. Ahora, es una cadena de 7 carbonos, entonces es un heptano, pero son 3, entonces tendría que meter el prefijo tri, sería heptano, tri, y la terminación ol. Sería entonces un heptanotriol. ¿Sí? Entonces, heptano porque son 7 los carbonos, tri porque son 3 los grupos funcionales, y ol porque sería un alcohol, el compuesto que estamos analizando, ¿no? La estructura que estamos nombrando. Vamos con el siguiente. ¿Por dónde voy a empezar a enumerar? Por donde esté más próximo alguno de los dos grupos funcionales. Aquí tengo dos grupos funcionales y acá tengo una ramificación, que se llama terbutil. Entonces, ¿por dónde voy a empezar a enumerar? Si empiezo por este extremo, estaría en el carbono 1, 2, 3. Si empiezo por este otro extremo, estaría en el carbono 1, 2. Entonces voy a empezar por aquí. 1, 2,
3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Qué voy a nombrar primero? Grupos funcionales o radical. Primero el radical, 3-terbutil. Y luego ahora sí el nombre de la cadena principal. En este caso, tengo que mencionar dónde están ubicados los OHs, porque es un alcohol secundario. Entonces, 2, 4, y luego ahora sí el nombre de la cadena. Es un hexano, es de 6 carbonos, es un hexano. Hexano diol. Hexano di porque son 2 los OHs que tenemos, y la terminación ol porque es un alcohol el que estamos analizando. Entonces, si hay alguna duda, alguna corrección, habrá que hacerla ahí en su cuaderno para que sus ejercicios queden resueltos pues de la manera correcta, ¿no? Entonces, hasta aquí estaría la retroalimentación y vamos a continuar con aldehídos y cetonas. Muy bien, vamos entonces con los aldehídos y las cetonas. Lo estamos viendo a los dos en una misma clase porque su grupo funcional es el mismo. Vamos a identificar al grupo funcional para los aldehídos y cetonas como ¿no? C con doble enlace y un oxígeno. Ese grupo funcional lo vamos a ver para aldehídos y para cetonas. ¿Cómo los vamos a diferenciar entonces? Va a ser importante que identifiquemos la posición del grupo funcional. Para los aldehídos el grupo funcional es pero en los extremos. Siempre tiene que estar al inicio o al final de la cadena principal. Y en el caso de las cetonas el grupo funcional es el mismo, pero tiene que estar siempre en el centro de la cadena, en alguno de los carbonos centrales. Debe de tener entonces a este grupo funcional en la posición del centro de la cadena, en alguno de los carbonos centrales, ¿no? Entonces esa va a ser la diferencia entre aldehídos y cetonas. Los aldehídos tienen al grupo funcional siempre al inicio o al final de la cadena y las cetonas en los carbonos centrales. Vamos a ver algunos ejemplos. De los aldehídos, el aldehído más sencillo pues es el de un carbono, ¿no? Donde nada más tenemos a un solo carbono, que sería este que tenemos aquí. El carbono del grupo funcional también se cuenta y con su grupo funcional, ¿no? Aquí identificado. Entonces, ese es el más pequeño, ¿no? Y sería un metano. Para los aldehídos le vamos a dar la terminación al para indicar que es un aldehído. Entonces, este es un metano. Entonces, sería metanal, ¿sí? En lugar de un metanol o de metano simplemente, ¿no? Entonces le vamos a dar esta terminación para indicar que es un aldehído. En el caso de los aldehídos no vamos a mencionar dónde está ubicado el grupo funcional porque, como les decía ahorita, siempre está al inicio o al final de la cadena. Entonces no es necesario decir dónde está ubicado porque ya vamos a saber que si se trata de un aldehído pues está al inicio o al final, ¿no? Va a ser lo mismo si lo mencionamos. Entonces vamos a omitir dónde está ubicado el grupo funcional. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, el carbono 1 va a ser donde está el grupo funcional. Entonces, este es el carbono 1 y este sería el carbono 2. ¿Cómo lo estaríamos nombrando? Estaríamos nombrando al etano con la terminación al. Entonces sería etanal, ¿sí? Con la terminación al. Y para el siguiente ejemplo, ya en fórmula zigzag, estaríamos identificando al grupo funcional aquí. Este sería entonces el carbono 1, 2, 3, sería un propano, sería propanal, con la terminación al de un aldehído, ¿no? Entonces, eso sería para los aldehídos. Vamos con las cetonas. En el caso de las cetonas vamos a identificar igual al mismo grupo funcional, el carbono con el doble enlace y el oxígeno, pero ubicado en el centro de la cadena. No puede estar en los extremos. Si está en los extremos, entonces es un aldehído, ¿sale? Entonces vamos con la cetona más sencilla. La más sencilla va a ser aquella en la cual encontremos el grupo funcional en el centro y un carbono de cada lado, ¿no? Para que sea lo más sencillo posible, o la cetona más pequeña. En este caso, si fuera esto un alcano, sería de 1, 2, 3 carbonos, entonces un propano. Para las cetonas, darle el nombre, le vamos a agregar la terminación ona, entonces sería propanona. Sí, que sería la acetona más común, o la acetona, ¿no? Que se utiliza para las uñas, por ejemplo. Entonces, esa sería la acetona más sencilla, ¿no? La de 3 carbonos. Podemos encontrar la de mayor cantidad de carbonos y ahí tendríamos que empezar a enumerar
los carbonos para indicar dónde está ubicada. Aquí no, porque ahí siempre la vamos a encontrar en el carbono 2. Pero habrá otros en los cuales la encontramos en el carbono 2, en el 3 o dependiendo, ¿no?, de la extensión de la cadena de carbonos. Entonces, en este caso, aquí tenemos al grupo funcional, ahí lo identificamos, esta ya está en zigzag. Y la vamos a identificar al grupo funcional y empezar a enumerar por el extremo más próximo. Entonces voy a empezar por este extremo, ¿no?, para que sea en el carbono 2, donde ubiquemos al grupo funcional. 2, 3, 4. Es de 4 carbonos, hay que mencionar el nombre, sería un butano, con terminación ona sería butanona. Y mencionando la ubicación del grupo funcional. Entonces este sería 2-butanona. Sí, ese sería para las cetonas. Ahora, los aldehídos y las acetonas pueden estar ramificadas. Sí, también podemos encontrarlas con algunas ramificaciones en sus cadenas, aparte del grupo funcional que las hace ser aldehídos y cetonas. ¿Sale? Entonces vamos a seguir con ejemplos de estos mismos, pero ahora ramificados. Entonces, con aldehídos y cetonas ramificados. Vamos a iniciar de este lado con los aldehídos, identificando que es un aldehído porque pues tiene el grupo funcional en alguno de los extremos de la cadena, ¿no? Entonces, ahí donde esté el grupo funcional, ahí va a ser el carbono 1. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono 3 estamos viendo que hay una ramificación, en este caso sería un metil. Ese es el que vamos a nombrar primero. Entonces, esta estructura se llama 3-metil. Y luego ya el nombre de la cadena principal, si es de 5 carbonos, es un pentano y le vamos a dar la terminación al. Entonces sería pentanal. ¿Sí? Ese es el nombre de la cadena principal. Continuamos con el siguiente. Vamos a encontrar ahora que tenemos a un metil y a un etil. Vamos a ver cómo lo vamos a nombrar. En donde está el grupo funcional es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es de 6 carbonos, entonces es un hexanal. Antes tengo que mencionar a los radicales. Tengo un metil y tengo un etil. ¿A quién voy a nombrar primero? Por orden alfabético va primero el etil. Entonces voy a decir dónde está ese etil. En el carbono 4 tengo un etil, coma. Y luego en el carbono 3 tengo un metil. Y ahora sí, el nombre de la cadena principal. Dijimos que es de 6 carbonos, entonces es un hexano. Sería un hexanal. ¿Sí? Para mencionar que es un aldehído, ¿no?, con la terminación al. Vamos ahora con las cetonas que vamos a identificarlas porque el grupo funcional va a estar en alguno de los carbonos del centro de la cadena, ¿no? Entonces ahí tenemos identificados ya a los grupos funcionales. Aquí tendríamos ubicado el grupo funcional, entonces ¿por cuál extremo voy a empezar a enumerar? Por donde esté más próximo, ¿no?, este grupo funcional. 2, 3, 4, 5, 6, es de 6 carbonos. Tengo entonces en esta cadena también a 2 ramificaciones que son iguales, son 2 metil. Tengo que mencionarlos primero, entonces en el carbono 3 y en el carbono 5 tengo dimetil, coma, y ahora es el nombre de la cadena principal. Tengo que decir dónde está ubicada la acetona. En el carbono 2 es un hexano, es una hexanona. ¿Sí? Para mencionar que es una acetona. El siguiente, ¿por dónde voy a empezar a enumerar? Por donde esté más próximo al grupo funcional, por este extremo. 4, 5, 6, también es una hexanona, pero nada más tengo un solo radical y es un radical diferente. Este sería 4 etil, 2 hexanona. ¿Sí? Y así dependiendo de la cantidad de carbono, ¿no? Puede ser propanona, puede ser butanona, pentanona, hexanona, dependiendo de la cantidad de carbonos, siempre mencionando dónde está el grupo funcional, ¿no? Porque ahí sí va a estar variando de lugar, ¿no?, el grupo funcional. A diferencia de los aldehídos, ahí sí no va a variar la posición del grupo funcional, siempre va a ser al inicio o al final de la cadena principal, ¿sale? Entonces vamos a continuar con ejercicios en los cuales vamos a tener tanto aldehídos como cetonas y vamos a tener que identificar primero qué tipo de derivado es, ¿no?, para poder después darle el nombre correspondiente, ¿sale? Les voy a dejar los ejercicios igual con la misma dinámica, ejercicios para el A, para el B, para el C. Y antes de terminar con el video también quiero hacerles mención de una actividad que vamos a trabajar a manera de investigación.
Vamos a trabajar una investigación la cual va a ser el 30% de nuestra calificación, va a sustituir el porcentaje del reporte de laboratorio, que en este caso pues no vamos a trabajar práctica, ¿no? Entonces vamos a hacer una investigación, les voy a asignar un compuesto a investigar y yo les voy a decir qué características vamos a investigar de ese compuesto, ¿no? Que yo les voy a asignar. Cada estudiante va a tener, puede ser 1 o 2 compuestos y cada estudiante va a tener sus propios compuestos a investigar, no se va a repetir ninguno en todo el grupo. Esto pues para asegurarnos que cada quien haga su propia investigación, ¿no? Y poder darles la calificación pues correspondiente, ¿no? Que sea válido ese 30%. Entonces váyanlo trabajando, al final de la clase les voy a dejar la asignación, van a tener algunos días para preparar su investigación y poder subir la plataforma y que yo tenga también la oportunidad de evaluarla, ¿no? Previo a la entrega de calificaciones que sería pues la próxima semana. También la próxima semana vamos a tener nuestro examen. El examen va a tener un valor de 20% para que también se vayan preparando, van a tener su guía de estudio. Y bueno, pues yo les recomiendo que trabajen un formulario, ¿no? Porque vamos a ver estructuras de derivados de hidrocarburos para nombrar, para estructurar, y va a ser importante pues que tengan a la mano su formulario y puedan ir consultándolo y poderles dar nombre a algunas estructuras que van a venir en el examen. ¿Sale? Entonces, poco a poco les iré informando acerca del examen, cómo lo vamos a ir trabajando, pero con anticipación pues les hago mención que para el examen vamos a necesitar pues nuestros datos, ¿no? En el caso de que estén trabajando desde su celular o internet, pues en su computadora, y que va a ser a la hora clase. Entonces para que se preparen con tiempo con estas indicaciones que les estoy mencionando, ¿no? Que es necesario que tengan internet para esa hora clase y que nada más en esa hora clase se va a poder presentar el examen, ¿no? Por eso es que se le quitó porcentaje al examen, para aquellas personas que no lo puedan presentar, que no tengan la oportunidad de presentarlo, pues no les afecte tanto, ¿no? Y que puedan tener alguna calificación aprobatoria. Entonces, para el examen únicamente en hora clase, no va a haber otro momento independientemente de cuál sea la situación que se le presente al estudiante, ¿sale? Entonces, váyanse preparando, tienen una semana para preparar todo esto en relación al examen y también en relación a la investigación que anteriormente les acabo de mencionar. Al finalizar la clase va a aparecerles ahí en la plataforma la asignación para poder revisar todas las indicaciones de esta investigación que les acabo de mencionar, ¿sale? Entonces, a continuación les dejo los ejercicios para cada uno de los grupos y nos vemos mañana en la siguiente clase. Hasta luego. Ejercicios para el grupo de segundo A. Ejercicios para el grupo de segundo B. Ejercicios para el grupo de segundo C.